Buen día para todos, soy Jacqueline Cubillo Sánchez y en este video quiero compartir con ustedes la reflexión realizada luego de leer el capítulo 1 del libro La interdisciplinaridad en el proceso educativo del profesional en educación de Espinosa Freire, publicado en el año 2018. Para ello, iniciaré haciendo un corto análisis acerca del rol de la universidad en el siglo XXI, para pasar a la conceptualización de la interdisciplinaridad y finalmente hablar acerca de su materialización en los procesos de enseñanza. Comencemos. ¿Cuál es el rol de la universidad hoy? Bueno, ocupa un papel fundamental en la sociedad para transformarla y mejorar la calidad de vida de las comunidades, por ende tiene una acción política. La universidad es un centro de pensamiento donde se produce, se controla y se distribuye el conocimiento. El reto que afronta es enfrentar a una sociedad globalizada, donde la ciencia y la técnica en el último siglo ha alineado al ser humano. La universidad hoy es pertinente cuando se logra adaptar a esos contextos sociales, cuando promueve el progreso de las comunidades a través del desarrollo del conocimiento, de las habilidades y los valores de sus estudiantes, empleando estrategias como la interdisciplinariedad por vía curricular o por vía extracurricular, incluyendo así, por ejemplo, las ciencias sociales y humanas en los programas académicos. Todo ello exige cambios estructurales, trabajo colaborativo, conexión con otras esferas de la sociedad, transformación profunda de los métodos de enseñanza y aprendizaje. Por ende, es necesario preguntarnos ¿qué es la interdisciplinariedad? Bueno, dentro del texto encontramos múltiples acepciones, pero podemos decir que hay un consenso en decir que esta es una estrategia, es un método, es un eje metodológico, es una forma de pensamiento y de actuar. Es una relación dialéctica entre las disciplinas, es un acto de cultura, donde hay una tendencia de concebir el saber como una unidad, ¿cierto? Y la realidad misma. Todo ello enfocado a la resolución de problemas de la realidad en donde los seres humanos deben cooperar para encontrar esas soluciones según Rúa. Por ende, no rompe con el conocimiento propio de la disciplina. En cambio, exhorta la apertura de ella hacia otras, encontrando esos nexos con el todo. Desde la polifonía del texto encontramos diversas clasificaciones de niveles de interdisciplinariedad. Voy a destacar 5 de ellas. Vamos desde el nivel más bajo, que es la multidisciplinar, donde se juxtaponen las disciplinas y hay un simple intercambio de información. Posteriormente encontramos la pluridisciplinar, donde se juxtaponen, pero hay encuentros más, puntos de encuentro más cercanos entre las disciplinas. Luego encontramos la disciplina cruzada, donde una de las disciplinas tiene mayor dominio sobre las otras. Luego la interdisciplinaridad, donde allí hay un enriquecimiento mutuo, hay una reciprocidad en las disciplinas. Y finalmente la transdisciplinaridad, que es donde esperamos llegar, ¿cierto? Donde trasciende el currículo, no hay límite disciplinar y se unifica la ciencia como tal. Bueno, pero ¿cuáles son esas barreras que nos impiden lograr la interdisciplinariedad? Bueno, cuando se piensa o se es formado en una sola disciplina, a veces se generan unos sesgos, ¿cierto? Que también generan unas asimetrías entre los campos de conocimiento. Encontramos unos sistemas educativos rígidos, donde los cambios en los planes de estudio son muy lentos, donde falta una iniciativa institucional que lo vuelva un principio, un eje fundamental que rija toda la práctica. Falta conocimiento profundo del docente en la carrera, ¿sí? Puede saber mucho de su disciplina, pero a veces no hay una conexión con todos los componentes de la carrera que está cursando el estudiante y evidentemente nos falta experiencia como docentes en este campo. Bueno, pero ¿cuáles son las ventajas de la interdisciplinariedad? Bueno, encontramos que hay un amplio desarrollo cognitivo de los estudiantes. Ellos se acercan más a la investigación, a la búsqueda de conocimiento, hay una potenciación de esa capacidad creadora porque están siempre enfocados en la resolución de problemas actuales y de esos problemas que aún no existen, de aquellos que son venideros, porque tienen las habilidades para ello. Forman una sólida concepción del mundo, no se crean nuevas disciplinas, sino que hay esa reciprocidad, ese diálogo y se ve el mundo desde diferentes perspectivas. Se forma en los estudiantes una filosofía de trabajo, una forma de ver el mundo y por ende una forma para transformarlo. Bueno, y entonces, ¿cómo lograr la interdisciplinariedad? Podemos pensar que lo primero que debemos hacer es analizar esos cambios de los procesos de enseñanza-aprendizaje, analizar la didáctica, eliminar la dificultad para aprender la ciencia,
debemos diseñar actividades de aprendizaje en esos planes de estudio que contemplen la resolución de tareas, problemas que muy seguramente van a generar proyectos. Los maestros deben estar actualizados no solo en su campo disciplinar, sino en todos los avances de la ciencia, la tecnología, ¿sí? Que imperan y que están ahí permeando todo el tiempo la realidad y el conocimiento. Debe haber una planificación curricular lógica, desde una lógica interdisciplinaria, una cosmovisión, una mentalidad sistemática, global, compleja, donde se comprenda que el saber es variable y se transforma. También debe haber una generación en esa creación de la ciencia, de lo teórico, y donde los problemas se aborden desde diferentes aproximaciones. Bueno, y entonces, ¿cómo ocurre todo esto? Este proceso de interdisciplinaridad en la enseñanza. Bueno, pues cuando esto ocurre hay un poder estructurante, ¿cierto? El conocimiento científico va a tener un carácter más dinámico, donde se comprende que este está afectado por factores sociales, económicos, políticos. Y muy importante lo que señala Ruiz, quien nos dice que la interdisciplinariedad también tiene un fundamento axiológico en la formación del ser humano. Y esto es maravilloso, porque no solamente potencia sus habilidades cognitivas para leer el mundo, para habitar en él, para actuar y transformarlo, sino que también le da esas capacidades, digamos, desde los valores, desde lo axiológico, y hace que sea mucho más abierto, mucho más flexible, haya una crítica cooperativa, solidaridad, trabajo en equipo, y por ende una globalización del conocimiento y del mismo ser humano. Para ello necesitamos entonces diseños curriculares que integren el conocimiento, que eduquen en valores y que en relaciones, contenidos y métodos. Esos planes de estudios deben resolver tareas propias y problemas propios de la profesión, ¿cierto? Y esos proyectos van a determinar ese conocimiento que se requiere, las habilidades, esos valores propios de esa situación, problema que se está abordando. Por eso va a generar una enseñanza modular en la formación por competencias profesionales, y la evaluación de los estudiantes debe ser pues de esa misma manera, ¿no? Interdisciplinar. En educación, la planeación busca mejorar los resultados, digamos, reducir los tiempos y los recursos, ¿cierto? Entonces, esa planeación que hace el docente, esa toma de decisiones anticipada, donde, digamos, se establecen unas políticas, unos principios, unos objetivos, unos métodos, unos procedimientos, deben partir de una comprensión de la interacción de diferentes dimensiones, ¿cierto? Lo social, lo técnico, lo político, lo disciplinar, y se caracteriza porque es técnica, indicativa, integral, iterativa, prospectiva, opcional, operativa. Debe también cumplir con los principios como son la factibilidad, la objetividad, la flexibilidad, la manera de cuantificar, la posibilidad de que sea cuantificable, y la unidad, comprender la realidad como una unidad y la ciencia. También encontramos en la polifonía del texto varias clasificaciones, pero grosso modo podemos decir que encontramos la macroespectiva, que tiene una visión a largo plazo, y la micro, que tiene una visión a corto plazo. También encontramos la clasificación que hace Miklos y Tello, y nos dice que puede ser retrospectiva, que es planear basándonos en las experiencias pasadas, prospectiva en ese futuro ideal que queremos construir, circunspectiva, que se basa en la situación del momento real, y estratégica, que es tal vez la más completa, una planificación que vea la unidad, vea la totalidad, se vincule con la organización, haya una actuación integrada, un sistema de toma de decisiones, unas acciones específicas, unos indicadores de seguimiento, donde se integran agendas económicas, sociales, políticas, ambientales, y debe contemplar planes operacionales que permitan el alcance de esos objetivos y de todas esas metas que se plantea la educación en sus programas. En resumen, podemos decir que la universidad es determinante, ¿cierto? El rol que cumple en la sociedad para transformarla y proveer a los estudiantes de las herramientas necesarias para interactuar en ese mundo. Un mundo que es real, unificado, que debe verse desde diferentes perspectivas para hallar la solución a los problemas. Por ende, la interdisciplinariedad puede constituirse como una solución a la coyuntura educativa, sobre todo en los países latinoamericanos en vía de desarrollo, que requieren de esfuerzos gigantes en educación para generar o jalonar esos procesos de avance y de mejora.